tardes. Muchas gracias, doctor Orrego. Ante todo, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Patología por esta invitación para contribuir en el éxito de este simposio. Vamos a tratar de alcanzar los siguientes objetivos académicos. Primero que todo, vamos a identificar la incidencia, la etiología, la historia natural y la clasificación de las varices gástricas. Vamos a identificar el manejo inicial, aunque ya el doctor Ortega nos habló en gran parte de esto. Vamos a establecer un manejo paso a paso a través de un algoritmo de las varices gástricas sangrantes. Vamos a conocer en detalle la técnica de inyección del cianoacrilato, que tiene una gran cantidad de puntos y de claves que hay que conocer, y vamos a establecer los beneficios y complicaciones de los distintos tipos de tratamiento. En general, se dice que las varices gástricas son la segunda causa de sangrado portal hipertensivo detrás de las varices esofágicas. Si bien este sangrado es mucho menos común que el sangrado esofágico, las varices producen un sangrado más severo, con mayor mortalidad, con mayor requerimiento transfusional, con mayores costos y con peor pronóstico para el paciente. En general se estima que entre un 5 y un 33% de los pacientes cirróticos pueden llegar a tener varices gástricas. La literatura habla de un promedio de menos del 10%. La historia natural de estas varices indica que al cabo de 5 años la mayoría de las varices han sangrado. En promedio se dice que a los 2 años el 25% de los pacientes han tenido sangrado portal hipertensivo, a los 3 años el 40% y a los 5 años el 50%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sangrado? Ya los habían hablado en la conferencia anterior, el tamaño de la varice. En general la clasificación de tamaño de la varice gástrica utiliza una muy sencilla que es varices menores de 5 milímetros son varices pequeñas, entre 5 y 10 milímetros de diámetro varices medianas y mayores de 10 milímetros varices grandes. La presencia del child, entre mayor el child, mayor el riesgo de sangrado del paciente, y la presencia de los 3 signos rojos cardinales, que son las manchas color cereza, las manchas hematoquísticas y la vena sobre varice. La mortalidad de esta entidad, a diferencia del sangrado varicial esofágico, puede llegar al 45% comparado contra un 20% en el sangrado esofágico. Para ponernos en contexto, tenemos que hablar primero de la clasificación de las varices gástricas. Y la clasificación más utilizada, no alcanza a verse aquí, es la clasificación de Sarín y colaboradores, que ha sido avalada por la conferencia de Baveno. En general se habla de 4 tipos de varices gástricas: las varices GOP1 o esofagogástricas GOP1, que son varices del tercio distal del esófago y que comprometen la curvatura menor del estómago hasta en unos 6 centímetros. Las varices esofagogástricas GOP2, que comprometen el esófago, la región cardial y el fundus gástrico. Las varices gástricas aisladas o IgB1, que son varices fúndicas aisladas, y las varices gástricas que se encuentran en localizaciones diferentes al fondo gástrico, pueden localizarse en el cuerpo, en el antro, en el canal pilórico y aún en el duodeno. Algunos autores critican esta clasificación porque no tienen en cuenta el mecanismo fisiopatogénico de la varice, pero en general nos da una imagen bastante rápida de la topografía de estas lesiones y es en general la más utilizada. En el mecanismo de formación de las varices gástricas hay que tener en cuenta este diagrama, que parece un poco complicado, pero voy a tratar de explicarles. Aquí en gris tenemos la vena cava inferior, perpendicular a ella desemboca la vena renal izquierda. En negro tenemos la vena porta con sus afluentes principales, la vena mesentérica superior, la vena esplénica y la vena gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Las varices cardiofúndicas en general tienen 3 afluentes principales, que son la vena coronaria estomáquica, los vasos cortos que nacen del ilio esplénico y la vena gástrica posterior. Son las 3 venas que alimentan las varices gástricas y tiene 3 eferentes principales. Esta, que es la más importante quizás, que es el denominado shunt gastrorenal, que es una comunicación entre las varices fúndicas y la vena renal izquierda. Es muy importante
porque este shunt es el que le permite al radiólogo hacer la obliteración transcutánea con balón de las varices fúndicas. Las otras colaterales que se le forman de drenaje son las fundo o gastrocavas, el shunt gastrocavo, y los shunt gastrofrénicos, que son los más importantes. Aquí hay un detalle importante de tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos una trombosis de la vena esplénica, observen ustedes que todo el drenaje del vaso se va a hacer a través de los vasos cortos. Entonces, en el manejo inicial de un paciente con varices gástricas aisladas, es importante determinar si el paciente tiene o no trombosis de la vena esplénica, porque si hay trombosis de la vena esplénica, la esplenectomía soluciona el problema del paciente. En el manejo de estas varices, ya se ha hablado bastante de ello, existen una serie de medidas básicas. Vamos a tener accesos venosos, vas a controlar la vía aérea, especialmente si el paciente tiene un sangrado activo masivo o si tiene encefalopatía. Vamos a manejar la hipertensión portal principalmente con terlipresina a una dosis de 2 miligramos cada 4 horas. Vamos a aplicar profilaxis antibiótica con ceftriaxona. Vamos a utilizar prokinéticos para preparar el terreno para que el endoscopista logre hacer una adecuada endoscopia. También vamos a realizar la endoscopia digestiva alta dentro de las primeras 12 horas. Se considera el examen de elección para hacer el diagnóstico de las varices gástricas, por lo menos en el periodo intrahemorrágico. Aunque hay trabajos recientes que cuestionan la capacidad diagnóstica de la endoscopia digestiva, dicen que el ultrasonido endoscópico tiene 6 veces, detecta 6 veces más cantidad de varices que la misma endoscopia digestiva alta. Y por supuesto, nosotros manejamos estos pacientes sin excepción en la unidad de cuidados intensivos. Las estrategias terapéuticas de que disponemos son numerosas. Primero que todo, los medicamentos, que ya se habló bastante de esto, para el manejo de la hipertensión portal, el manejo endoscópico, donde hay 5 opciones, que les voy a hablar más adelante, la derivación portosistémica intrahepática transyugular o TIPS, que a diferencia de los TIPS o el TIPS que se realiza en el sangrado portal esofágico, aquí vamos a realizarlo con un menor umbral, con una mayor rapidez, porque el sangrado de estos pacientes es un sangrado más agresivo y más peligroso que el sangrado esofágico. La obliteración transvenosa retrógrada mediante oclusión con balón es un procedimiento radiológico que hace radiología intervencionista, que consiste en entrar por la vena femoral por método de Seldinger, llegar a la cava inferior, llegar a la renal izquierda y detectar esa colateral que le habíamos explicado, el shunt gastrorenal, obliterarlo con un balón e inyectar un pegante para obliterar las varices. Esta es una técnica bastante interesante y que podría ser una opción mucho más económica frente al TIPS. La escleroterapia endoscópica con oclusión con balón es otra técnica combinada en donde se hace la oclusión con el balón en el shunt gastrorenal y endoscópicamente se inyecta un agente esclerosante para disminuir la cantidad de agente esclerosante que se inyecte y evitar los efectos sistémicos del agente esclerosante. En general, esta técnica, encontré muy pocos artículos sobre esta técnica. La inyección de espiral metálico o de espirales metálicos mediante ultrasonido endoscópico es una técnica de reciente aparición. Hay un estudio multicéntrico europeo que apareció en este año, español y alemán, donde se inyecta a través del equipo lineal de ultrasonido endoscópico directamente dentro de la varices unos coils o espirales metálicos para producir la trombosis de las varices con unos resultados muy similares, claro que en una serie pequeña cuando se compara con la utilización de los pegantes. Y por último, la única opción que le quedaría al paciente si ninguna de estas técnicas es suficiente sería la cirugía derivativa, los shunt portocavo o la cirugía ablativa tipo Sugiura. El manejo endoscópico tiene las siguientes opciones. Primero, la escleroterapia convencional. La escleroterapia convencional en general no se utiliza para el manejo de la varice o de las varices gástricas aisladas, debido a que la anatomía de la varice gástrica es diferente a la de la varice esofágica. Primero, son varices más grandes, con mayor flujo, con unas comunicaciones sistémicas más grandes, como ya habíamos hablado, que hacen que los efectos secundarios sean mayores. Y segundo, las tasas de resangrado son prohibitivamente altas, pueden llegar al 90% y por lo tanto no se recomienda la utilización de la escleroterapia, ya sea con etanolamina, polidocanol o alcohol absoluto para el manejo de estas varices.
Segundo, la ligadura con bandas elásticas es una técnica muy atractiva que tiene muchos trabajos, tiene buenos resultados en cuanto al control inicial del sangrado, pero las tasas de resangrado que inicialmente se consideraban que eran bajas en estudios recientes se han considerado que no lo son tanto y pueden ser mayores. Por lo tanto, tampoco se considera el método de elección. Esto debido nuevamente a la anatomía de las varices gástricas fúndicas, que tienen una localización más profunda en la submucosa y el ligador, la banda elástica no alcanza a agarrar toda la varice para poderla obliterar. La obturación con pegante, con el N-butil 2-cianoacrilato, es considerada hasta el momento, en general, porque no hay un consenso general en todo el mundo, la técnica de elección para el manejo de las varices gástricas. Vamos a referirnos en detalle más adelante. La inyección de trombina es una técnica muy interesante donde hay series de casos muy pequeñas que consiste en inyectar este agente que produce la precipitación, la formación de puentes de fibrina a partir de fibrinógeno con la trombosis de la varice. Se dice que 5 mililitros de trombina son capaces de coagular 1 litro de sangre. En estos casos se utilizan cantidades muy pequeñas de 1 mililitro que equivalen aproximadamente a 500 unidades de trombina para producir la obliteración de las varices. Se puede utilizar trombina bovina o trombina de origen humano. Los estudios preliminares son interesantes y su técnica es muy sencilla. También se ha utilizado la terapia combinada. Se ha combinado escleroterapia convencional con ligadura con bandas elásticas o con cianoacrilato, pero en general los resultados no son mejores. Cuando nosotros comparamos el cianoacrilato contra la ligadura, tenemos este estudio interesante publicado por unos autores chinos, un estudio aleatorizado de 2 grupos de pacientes con edad, género, child y male muy similares, donde se medían las tasas de resangrado a 2 y 3 años. Se encontró que con el cianoacrilato la tasa de resangrado era del 26.8% y 26% a 2 y 3 años, mientras que con ligadura con bandas elásticas la tasa era mucho más alta, casi 3 veces, 63 y 72%, pero sin embargo la sobrevida era similar en los 2 grupos. Los autores concluyen que el cianoacrilato es mejor para la ligadura, es mejor que la ligadura para el control de las varices gástricas. Cuando comparamos cianoacrilato con TIPS, este es un estudio hecho en los Estados Unidos, es de anotar que en los Estados Unidos el cianoacrilato no ha sido aprobado por la FDA. Apenas recientemente se aprobó el 2-octil cianoacrilato para el manejo de las varices gástricas. Ellos principalmente realizan o colocan TIPS con todos los costos que esto implica. Un procedimiento de TIPS puede costar entre $25,000 y $50,000 comparado con la inyección de cianoacrilato que cuesta $750. Entonces realizaron un estudio, un análisis retrospectivo de 105 pacientes, comparando en el grupo de cianoacrilato 61 pacientes y en el grupo de TIPS 44, grupos similares y equilibrados, y se midió la tasa de resangrado a las 72 horas, a los 3 meses y a 1 año, que fue muy similar en los en los 2 grupos, en el grupo de cianoacrilato y en el grupo obviamente de TIPS. Pero hubo una gran diferencia. El grupo de TIPS tuvo una mucha mayor morbilidad cuando se comparó con el grupo de cianoacrilato. El 41% de los pacientes habían tenido que ser reingresados y hospitalizados al cabo de 1 año, comparado con el 1.6% del grupo de cianoacrilato. En conclusión, el control y la tasa de resangrado es muy similar, pero con la diferencia que las tasas de hospitalización y de morbilidad son mayores en el grupo de TIPS, y ni hablar de los costos del TIPS. En cuanto a la inyección de espirales metálicos por ultrasonido endoscópico, aquí está el estudio de Romero Castro en Sevilla, un estudio prospectivo multicéntrico europeo que comparó 19 pacientes en el grupo de cianoacrilato, 11 en el grupo de espirales metálicos, logrando unas tasas de obliteración de varices muy similares entre el 94 y el 90%, con complicaciones mucho mayores en el grupo de cianoacrilato comparado con el grupo de espiral metálico. Pero cuando uno lee en detalle el artículo, se da cuenta que ellos ponen como complicación la fiebre que presenta el paciente con cianoacrilato, que es una fiebre transitoria y que es algo casi que normal, y anotaban como complicaciones la presencia de embolías pulmonares
diagnosticadas por angioTAC, pero totalmente asintomáticas en los pacientes. Parece que los pacientes que se les inyecta cianoacrilato hacen pequeñas embonías pulmonares, pero son totalmente asintomáticas. En conclusión, la inyección de espiral metálico es tan efectiva como la obliteración con cianoacrilato en varices gástricas localizadas. Por lo menos este estudio es preliminar y es bastante interesante. Este es un caso de nuestro hospital, un paciente con varices cardiofúndicas, con signos de vena sobre varice, manchas rojas, este es en más detalle, y esto es para hablarles del pegante, que es el N-butil cianoacrilato. Este pegante se utilizó por primera vez en Europa en el año de 1986 para el manejo de las varices gástricas. Se tiene una gran experiencia, la Sociedad Europea de Endoscopia publica artículos y lo recomienda como el procedimiento de elección para el manejo de las varices gástricas. Se utiliza también en el resto del mundo, en India y en Japón, excepto en los Estados Unidos, donde se utilizan los TIPS. Es un pegante que ha sido utilizado en cirugía plástica para el manejo de las heridas. Es un monómero que se polimeriza al unirse con los radicales OH presentes en el agua y en los tejidos, en la sangre principalmente, provocando una reacción exotérmica y formando la polimerización de esta molécula, la cual se solidifica formando una pasta plástica que produce la trombosis del vaso. Al producirse la hidrólisis de esta pasta, se libera formaldehído y eso esclerosa la varice. El tiempo de polimerización aproximado es de 20 segundos. Esto es muy importante porque si el tiempo de polimerización es muy corto, nos obstruye el inyector, y si es demasiado largo, existe el riesgo de la embolía pulmonar. Por eso, como vamos a hablar más adelante, se utiliza un agente que se llama el lipiodol para poder optimizar el tiempo de polimerización, que no sea ni muy corto ni muy largo. Se utiliza con un disolvente de acetona en el cual viene el cianoacrilato. La recomendación actual es una recomendación clase 1, nivel B, es la utilización del N-butil 2 cianoacrilato como primera opción. Como segunda opción, el TIPS, al primer resangrado del paciente, el TIPS sería la primera opción, y como opciones alternativas, la ligadura con bandas elásticas y la radiología, o sea, la oclusión con balón. En prevención primaria, si nosotros tenemos un paciente que se le encuentran incidentalmente unas varices gástricas aisladas, hay un estudio prospectivo que tomó 3 grupos. En el grupo 1, pacientes que se les administró cianoacrilato, el grupo 2 que se utilizó beta bloqueador, y en el grupo 3 un grupo control totalmente que no recibió tratamiento. Las tasas de sangrado en el grupo de cianoacrilato de sangrado varicial en el seguimiento que tuvieron estos pacientes fue de 3 de 30 pacientes, o sea el 10%, comparado con el grupo de beta bloqueador que fue significativamente mayor, 11 de 29 pacientes para un 38%, y el grupo control, por supuesto, la tasa de sangrado fue significativamente mayor, el 53% de los pacientes sangraron al cabo de un año. En cuanto a la mortalidad relacionada con el sangrado, no hubo ninguna mortalidad en el grupo de cianoacrilato, 3 pacientes fallecieron en el grupo de beta bloqueador y 5 pacientes en el grupo control. Y las complicaciones fueron muy similares. Los autores concluyen que los beta bloqueadores no tienen cabida en el manejo, en la profilaxis primaria de las varices gástricas, que la técnica de elección es el cianoacrilato en aquellas varices gástricas grandes, con signos rojos y en pacientes con una clasificación de Child avanzada. En cuanto a prevención secundaria, el mismo grupo de Sarin y Mishra realizaron un estudio comparando cianoacrilato con beta bloqueador. Las tasas de resangrado de nuevo fueron significativamente menores en el grupo de cianoacrilato comparado con beta bloqueador. La aparición de varices esofágicas como complicación, que puede ser una complicación cuando uno logra la ablación de las varices gástricas, 7 casos en el grupo de cianoacrilato y 4 en el de beta bloqueador, y la mortalidad asociada a sangrado, observen ustedes, ningún paciente en el grupo de cianoacrilato y 6 en el grupo de beta bloqueador. Conclusión, en profilaxis secundaria no se recomienda el beta bloqueador, a diferencia de lo que ocurre en las varices esofágicas. En cuanto a la técnica, nosotros colocamos a nuestro paciente en la posición convencional con unas gafas protectoras. Los materiales que utilizamos
son el N-butil-2-cianoacrilato, nombre comercial Histoacril, distribuido por Brown Medical, aquí en Bogotá se consigue. Son ampollas de 0,5 mililitros, el kit trae 5 ampollas, tiene un costo aproximado de 190.000 pesos. Utilizamos lipiodol como agente disolvente, que viene en ampolla de 10 mililitros, un costo aproximado de 190.000 pesos. Catéteres de escleroterapia, por lo menos 2 o 3 catéteres por sesión, con una aguja 21G o 23G, jeringas de 5 mililitros, agua destilada, silicona, que es muy importante para aplicarle al lente del equipo y evitar que se produzca daño en el lente o en el canal del endoscopio. Un videoendoscopio de visión frontal con un canal normal de 2.8. No se recomiendan canales más grandes porque el inyector queda bailando en el canal y no permite estabilizarse sobre la varice. Y el uso de gafas protectoras en todo el personal que esté colaborando en el procedimiento, incluido el paciente. Este es el material que utilizamos. En el procedimiento consiste en lubricar el canal con silicona del endoscopio. Tenemos que medir el espacio muerto del catéter. El espacio muerto usualmente está entre 0,8 y 1,5. Es muy importante tener en cuenta esto porque cuando vayamos a lavar el catéter, si inyectamos demasiada cantidad de agua destilada, corremos el riesgo de que el paciente sufra una embolía pulmonar. Tenemos que purgar el catéter con lipiodol o con agua destilada. El procedimiento, vamos a identificar el área de inyección de la varice, vamos a hacer insuflación permanente del estómago para evitar que haya colapso del mismo sobre el endoscopio y el escurrimiento del pegante pueda dañar el lente del endoscopio. Vamos a tener un segundo asistente, se requiere un asistente que esté encargado del paciente y otro que esté encargado de la preparación de la sustancia. Vamos a hacer una mezcla de lipiodol y N-butil-cianoacrilato en una relación 1:1 y vamos a inyectar alícuotas entre 1.5 y 2 mililitros y vamos a lavar con agua destilada con la cantidad exacta del espacio muerto del catéter al terminar la inyección. Esto ya lo habíamos dicho. ¿Por qué utilizamos el lipiodol? Para optimizar el tiempo de polimerización del pegante y para, en los casos en que se haga control radiológico, saber exactamente dónde está entrando el pegante. Este es un ejemplo del hospital, de la aplicación endoscópica. No veo el video aquí, pero bueno, yo creo que por el tiempo vamos a pasar por alto esto. Al cuarto día vamos a realizar una endoscopia de control para verificar que la varice esté totalmente llena, porque si lo vamos a palpar, porque si la varice está blanda, indica que hay la necesidad de inyectar nueva cantidad de pegante. Y si realizamos una endoscopia de control a las 4 semanas, esto es lo que probablemente vayamos a encontrar, la extrusión del pegante desde la varice que ha sido inyectada. Las complicaciones de este procedimiento son de dos tipos, relacionadas con el procedimiento, relacionadas con el equipo. Las complicaciones relacionadas con el procedimiento son la oclusión incompleta de la varice que produzca resangrado o la necrosis por la inyección paravaricial que también produzca resangrado, la fiebre que se presenta con mucha frecuencia, es importante la profilaxis antibiótica en el periodo intrahemorrágico, pero en profilaxis primaria no se recomienda. Y las complicaciones relacionadas con el procedimiento, pues seguimos la embolía pulmonar, que es la más temida. Los factores que influyen en ella son un volumen administrado mayor a 1 mililitro, el volumen de agua destilada con el cual limpiamos el inyector sea demasiado grande y que no logremos una obturación completa de la varice. Las complicaciones relacionadas con el equipo, la aguja adherida a la varice. Si esto llega a ocurrir, lo primero que tenemos que tener es calma, no intentar alar el inyector, esperar un rato y él solo va, pues con suavidad va a poder salir posteriormente. Y la adherencia del pegante al equipo que produzca daño del canal o daño del lente, pero si se siguen las precauciones es bastante seguro. Este es un algoritmo final para mostrarles qué se debe hacer con las varices gástricas. Si hay un sangrado agudo, realizar la endoscopia digestiva, podemos tener dos escenarios, varices gastroesofágicas tipo 1, que se manejan como lo que habló el doctor Rolando Ortega, se tratan como varices esofágicas con ligadura. Si son varices tipo 2, o sea, esofagogástricas fúndicas o varices gástricas aisladas, vamos a utilizar el pegante, que es el método de elección,
Si hay control del sangrado, pasamos a profilaxis secundaria. Si no hay control del sangrado, se recomienda el taponamiento con balón como una medida transitoria, mientras el paciente puede ser llevado a un TIPS o a una oclusión percutánea con balón. Si la hipertensión portal del paciente es segmentaria, la esplenectomía es el método de elección. En conclusión, las varices gástricas tienen un sangrado más severo y con mayor mortalidad que las varices esofágicas. Siempre hay que descartar la presencia de trombosis de vena esplénica. El tratamiento es un tratamiento más complejo y multidisciplinario, y la oclusión con cianoacrilato hasta el momento es el método de elección tanto en prevención primaria, prevención secundaria, como en control de sangrado. Y tener en cuenta que el umbral para realizar el TIPS es mucho más bajo que el de las varices esofágicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Stanley.